¿Sabías que más del 40% de los estudiantes de ingeniería en España abandonan antes de segundo? Yo sobreviví a esas cribas. Cursé un semestre en Estados Unidos y he conseguido terminar el grado de ingeniería. Y ahora estoy cursando el máster de ingeniería industrial. Hoy vas a descubrir si la carrera de ingeniería es para ti o si te ahorrarás años de frustración. Si estás indeciso sobre estudiar ingeniería, quédate. Te voy a contar mi experiencia real tras 5 años en esta jungla, desde el choque inicial hasta conseguir mi título, para que tú puedas decidir con fundamentos si estudiar ingeniería es para ti. Y te prometo una cosa, seré completamente honesto, ni propaganda barata de todo es genial, ni dramatismo exagerado. Aquí van verdades, anécdotas y consejos que ojalá alguien me hubiera dado a mis 18 años. También te contaré cómo aprendí a estudiar de verdad, en vez de solo chapar como loco. Las cosas más importantes que aprendí fuera del aula, como proyectos y eventos. Te hablaré de mi intercambio internacional en Texas, que me abrió la mente de una forma increíble y muy importante. Te voy a dar señales para saber si ingeniería es tu camino o si quizás deberías plantearte otra cosa, porque no es para todo el mundo, y no pasa nada si descubres que no lo es. Además veremos qué tal está el mercado laboral para los ingenieros hoy en día, sin filtros, oportunidades, desilusiones y lo que nadie te cuenta cuando te matriculas. La guinda, mis consejos finales para que, si decides lanzarte, sobrevivas y disfrutes en la aventura. Y al final te revelaré cómo conseguir acceso a GPT y Mac, una herramienta que te puede ayudar un montón si estás eligiendo carrera. Por aquí te estaré dejando el plan del vídeo por si quieres pasar alguna parte que te interese más, pero te recomiendo ver todo hasta el final para no perderte nada porque te voy a contar muchas utilidades que seguramente no habías pensado. Choque inicial. Primero de carrera es muy diferente a todo lo que estás acostumbrado en bachiller seguramente. En todas las universidades verás las asignaturas básicas de todas las ingenierías como son cálculo 1 y 2, física 1 y 2, química, expresión gráfica, álgebra, estadística, etc. Aquí el principal cambio será que los profesores son más distantes que en el colegio. Tendrás menos material para preparar la asignatura y tendrás que buscarte la vida para ver las soluciones de los boletines y exámenes de otros años. Aunque las asignaturas suenen difíciles, si las vas estudiando día a día y entendiendo se pueden llevar bien, sobre todo si tienes una buena base de bachiller. Por ejemplo, expresión gráfica, la gente dice que es muy difícil, pero en mi caso fue la más fácil con diferencia porque tenía muy buena base de back y solo tuve que repasarla. No te creas lo del mito de esta es la más difícil. Esta frase solo sirve para autoboicotearte. Cada uno tiene sus puntos fuertes, no te limites antes de empezar. Y ahora, una vez terminada la carrera y mirando hacia atrás, hay un mantra seguro. Créeme, la carrera no la termina el más listo, la termina el que más aguanta. Entender versus chapar. Y sí, por mucho que sacaras notazas en bachillerato, aquí te vas a encontrar con gente que te pasa por encima en mates o en física. Es inevitable compararse al principio, pero ojo, eso no define tu valor. Aprende a ir a tu ritmo. Si me preguntaras cuál fue el mayor cambio de chip que tuve que hacer al estudiar ingeniería, te diría, sin dudar, aprender a entender en vez de solo chapar. En el colegio y en el instituto, muchas veces con memorizar la fórmula o el párrafo te basta para vomitarlo en el examen y sacar nota. Yo mismo recuerdo que en bachiller era bastante fácil practicar los mismos ejercicios de mates o física porque serían muy parecidos en el examen y después sacar buena nota. Recuerdo varios exámenes donde esto se hacía muy evidente, como pueden ser termodinámica o alguna asignatura de electrónica, donde empiezas sin entender nada de lo que estás haciendo. Pero una vez que entiendes el paso a paso, se hace muy fácil hacer cualquier ejercicio. Ojo, con esto no digo que nunca tengas que memorizar nada. En ingeniería también hay que saberse fórmulas, estándares, unidades, claro que sí. Pero la diferencia es que memorizar viene después de entender. Primero construye la base lógica en tu cabeza, luego ya memorizas los detalles que falten. Es como aprender a conducir. No memorizas cada movimiento. Primero entiendes cómo funciona el coche y luego la práctica fija los detalles. En resumen, no caigas en la trampa de chapar sin más. Si entras en ingeniería pensando que empollar apuntes como un loro vas a sufrir el doble. Cambia el chip a ¿por qué pasa esto? Y ¿cómo lo aplico? Cuando adoptes ese enfoque, estudiar se vuelve incluso interesante. Sí, suena friki, pero es verdad. Resolver problemas es el día a día de los ingenieros, y cuando lo resuelves sin recurrir a una chuleta memorizada, la sensación es brutal. Y lo peor, muchas veces te dejas la piel y la nota no refleja en absoluto todo lo que trabajaste. Pero eso no significa que no estés aprendiendo. Aprendizaje fuera del aula. Una cosa que nadie te dice al empezar ingeniería es que gran parte de lo que te convertirá en un buen ingeniero no está en las aulas ni en los libros, sino fuera de ello. En mi caso, algunas de las lecciones más valiosas las aprendí en pasillos, talleres, concursos o incluso en la cafetería, más que en clases magistrales. Te cuento un par de experiencias clave. Fórmula Student. ¿Te suena? Es una competición internacional donde estudiantes de ingeniería diseñamos y construimos un coche de carreras tipo Fórmula 1, pero en miniatura. ¿Suena épico? ¿No? Pues lo es. Me uní a un equipo de Fórmula Student de mi universidad en segundo año y me parece muy importante la experiencia de conocer personas nuevas de otras carreras y formar parte de un equipo que trabaja todo el año con el objetivo
objetivo de participar en verano en los circuitos donde se corre la Fórmula 1. Además, aquí es donde empiezas a entender bien todo lo que estudias y puedes aplicar en el mundo real. Feria de empleo. Tuve la oportunidad de liderar al equipo organizador de un foro de empleo en mi universidad. 51 empresas del sector tecnológico montaron sus stands en el campus. Tuvimos charlas de ingenieros tops, talleres, simulaciones de entrevistas. Organizar eso fue una obra de ingeniería en sí misma. Coordiné un equipo de compañeros de distintas carreras de ingeniería y juntos nos encargamos de todo, desde organizar a las empresas que participaban hasta que los asistentes al evento tuviesen de todo. ¿Qué saqué de ahí? Habilidades de organización, hablar con profesionales de tú a tú y, muy importante, entendí qué busca la industria en los futuros ingenieros. Hablando con reclutadores en el foro me di cuenta de que valoran trabajo en equipo, proyectos personales, capacidad de aprender, y eso no siempre se ve en las notas de tus asignaturas. De hecho, no miran las notas de tu carrera. Esta experiencia me abrió los ojos a la realidad fuera de la burbuja académica. Además, es una gran oportunidad para ganar contactos. Imprescindible tener un buen perfil en LinkedIn. Moraleja: no te limites a ir a clase y ya. La universidad ofrece un montón de oportunidades fuera del aula. Grupos de robótica, competiciones, asociaciones estudiantiles, conferencias, foros de empleo, etc. Apúntate a algo que te llame la atención, aunque te quite tiempo libre. Créeme, vale muchísimo la pena, no solo por el currículum, que también ayuda, sino porque ahí descubres la ingeniería real, la que no siempre sale en los apuntes. Y además, son años para divertirte haciendo cosas diferentes con amigos. Cuando pases a la vida laboral, difícilmente tendrás un taller y recursos para construir un coche de carreras por hobby, ¿sabes? Aprovecha la carrera para vivir esas experiencias únicas. Te garantizo que mirarás atrás y esas serán las historias que más vas a contar. Intercambio en Texas. Si tienes la oportunidad de hacer un intercambio internacional durante la carrera, hazlo, ni lo dude. En mi cuarto año me fui un semestre a estudiar a Texas. Académicamente fue revelador. Pude cursar asignaturas que aquí no tenía, con enfoques distintos. Por ejemplo, llevé una materia de ingeniería de proyectos donde en lugar de exámenes teníamos que presentar casos prácticos frente a la clase. Cero memorización, todo aplicación. Me encantó ese estilo. También noté que los grupos eran más pequeños y los profes súper accesibles. Incluso tuve la oportunidad de trabajar con uno en una investigación. Pero más allá de las clases, un intercambio te enseña mucho en la vida. Estar solo al otro lado del mundo te obliga a espabilar. Hice trámites en inglés, estudié en inglés y aprendí a salir de mi zona de confort cada día. Hice amigos de varias partes del mundo que aún ahora conservo. Hubo momentos duros también, echar de menos a mi familia y amigos, pero son etapas que te sirven para madurar y apreciar cada momento con las personas que importan. Al volver a España me sentía renovado. Tenía más confianza en mí mismo, mejor nivel de inglés, obviamente, y una mentalidad más abierta. Y algo importante, en entrevistas de trabajos posteriores siempre me preguntaban por intercambio, les llamaba la atención y me pedían que contara lo que aprendí. O sea, sumó puntos en lo profesional también. Así que, si te ronda por la cabeza irte de Erasmus o de intercambio en general, haz la maleta. Puede dar miedo, sí, pero es de esas experiencias que te marcan para bien, no solo por lo académico, sino por la madurez personal que ganas. ¿Es para ti la ingeniería? Vale, hablemos claro. ¿Cómo sabes si estudiar ingeniería es lo tuyo? No hay una fórmula mágica, pero te puedo dar señales o preguntas que deberías hacerte. Mientras las cuento, ve haciendo check mental si te aplican. ¿Te pica la curiosidad por cómo funcionan las cosas? De pequeño desmontabas juguetes para ver qué tenían dentro, o ahora, de mayor, te preguntas cómo demonios funciona el algoritmo de TikTok o cómo se sostiene un rascacielos sin caer. Si siempre estás queriendo aprender el porqué de la tecnología a tu alrededor, pinta bien. La ingeniería va de ser curioso y buscar respuestas. No te asusta las matemáticas. Ojo, no digo que seas un genio matemático, pero al menos tienes una base decente y sobre todo disposición para darle caña. Porque sí, en ingeniería hay muchas mates. Si las odiabas con todo tu ser y apenas las aguantas, vas a sufrir. Si te gustan o al menos ves su utilidad, vas por el buen camino. Eres perseverante. La ingeniería te va a frustrar en algún momento, te lo garantizo. Lo importante es si cuando te atascas en un problema tienes esa chispa de venga, una más, no me rindo hasta que salga. Si sueles persistir hasta resolver las cosas, esa tenacidad es oro puro aquí. Disfrutas resolviendo problemas. Al fin y al cabo, un ingeniero es un solucionador de problemas profesional. Si te da cierta satisfacción enfrentarte a un puzzle difícil, un ejercicio retador o incluso arreglar lo que sea, es una señal clara. Si por el contrario te frustras a la primera y prefieres que otro lo arregle, quizás deberías de pensarlo. ¿Te ves trabajando en algo técnico o de creación? Intenta imaginar tu futuro. ¿Te ilusiona la idea de diseñar productos, construir máquinas, desarrollar software, planificar estructuras, optimizar procesos? Hay 1000 ramas, pero todas implican aplicar ciencia y tecnología para crear algo mejor.
Si eso te emociona más que, digamos, las humanidades o las artes, que son geniales pero distinto perfil, entonces encajas en perfil ingenieril. No buscas un camino fácil ni rápido. Esto es importante. Si lo que quieres es un título fácil en 4 años solo por tener un trabajo, ingeniería no es tu mejor opción. Aquí el camino es largo, mínimo 4 años muy duros. En España normalmente 4 más un máster si quieres ser ingeniero superior, como es mi caso. La dificultad es muy alta. Si estás dispuesto a invertir ese esfuerzo y tiempo, adelante. Si no, mejor sé honesto contigo mismo. Durante estos años he conocido mucha gente que lleva muchos años en la carrera muy atascada. Valoras la estabilidad laboral y versatilidad. Esto ya es más práctico. Mucha gente elige ingeniería porque suele tener buenas salidas laborales y es verdad que, en general, ingenieros se necesitan en muchos campos. Si para ti es importante estudiar algo con lo que después tengas un abanico amplio de trabajo, es un punto a favor. Pero ojo, no debe ser el único motivo. Si solo haces porque tienes salidas, pero te aburre el tema, mal asunto. Esto no es una carrera de velocidad, es de fondo. Algunos llegan antes, otros después. Yo fui de los pocos que terminé en 4 años. Y no porque sea un genio, sino porque mantuve el foco. Lo ideal es ser honesto contigo mismo. Si varias de estas señales resuenan contigo, probablemente disfrutarás la carrera de ingeniería. Si ninguna te suena y solo quieres hacerlo por presión externa, familia, dinero o porque toca, plantéatelo seriamente. No pasa nada por cambiar de rumbo. Mejor eso que pasarlo mal en algo que no te llena. Y si aún no lo tienes claro, tranquilo. A veces, solo al entrar, descubres si era lo tuyo o no. Siempre hay opción de redirigir, pero al menos aquí va mi consejo. Infórmate bien. Vídeos como este, hablar con estudiantes, etc. Pero no ir a ciegas. Cuanto más sepas de lo que va ingeniería, mejor decisión tomarás. Mercado laboral real. Pasemos a la pregunta del millón. ¿Hay trabajo para los ingenieros cuando terminan? La buena noticia, la ingeniería sigue siendo de las carreras con más salida. En general, las estadísticas y mi propia experiencia lo confirman. Todos mis compañeros consiguieron trabajo como ingenieros en los meses siguientes a graduarnos, por no decir según salieron de la graduación. Muchas empresas necesitan ingenieros, desde industrias clásicas como la automoción, energía, construcción, hasta tecnológicas, consultorías, startups, incluso en campos que no asociarías directamente. Un ingeniero industrial o informático puede encajar por la mentalidad analítica que tenemos. De hecho, en la feria de empleo que organizamos, prácticamente todas las empresas decían lo mismo. Buscamos talento técnico, hacen falta ingenieros. Y hablamos con más de 50 empresas, desde multinacionales a locales. Así que demanda hay. Por ese lado, uno respira aliviado al saber que su esfuerzo tiene mercado. Ahora, la letra pequeña. No esperes salir y que te tiren billetes a la cara. La realidad en España y muchos países es que de recién titulado no te van a pagar un sueldazo. Y puede que empieces como prácticas o contratos modestos. Poco a poco, con 1 o 2 años de experiencia, la cosa mejora bastante. También depende de la rama. Un desarrollador de software quizás arranque con algo más alto comparado con, por ejemplo, un ingeniero químico en una planta tradicional. Todo depende. Otra cosa que vi. Algunos colegas tuvieron que moverse de ciudad o de país para encontrar el puesto que querían o mejor pagado. La ventaja es que un ingeniero español con buen nivel suele ser bien valorado fuera también, por la formación sólida que tenemos. Mi consejo respecto al trabajo. Durante la carrera no te duermas en los laureles. Aprovecha para hacer prácticas en empresas si puedes, aunque sea en verano y paguen poco. Esa experiencia en el currículum ayuda un montón. Y vas haciendo contactos. LinkedIn viene actualizando con tus proyectos y logros. A mí, por ejemplo, la mayoría de las empresas que me contactaron fueron gracias al foro de empleo que organicé. Al final, nunca sabes de dónde puede venir una buena oportunidad. Consejos finales. Aquí van mis consejos para triunfar estudiando ingeniería y no morir en el intento. No te aísles, forma un grupo con compañeros, busca amigos en clase. Compartir el viaje lo hace mucho más llevadero. Podrás discutir dudas, intercambiar apuntes. Esto es vital porque tener exámenes de otros años y apuntes te facilita mucho. Motivaros mutuamente cuando arrecian suspensos y también echaros unas risas después de un examen difícil. Mis mejores amigos de la universidad salieron de esas batallas juntos. Organízate y prioriza. El volumen de trabajo puede ser abrumador. Aprende a llevar agenda, prioriza entregas, dividir proyectos largos en fases. La procrastinación es tu enemiga. Un poquito cada día rinde más que atracones de 24 horas sin dormir antes de una entrega o examen, te lo digo. Profundiza, pero tampoco busques la perfección absoluta. En ingeniería, a veces hay que saber hasta dónde profundizar. No intentes entender absolutamente cada demostración matemática al nivel más fundamental si no te da tiempo. A veces hay que ser prácticos. Encuentra el equilibrio entre comprender bien y avanzar. Y si una asignatura se te atraviesa, pide ayuda. Tutorías con el profe, a un amigo que te ayude, vídeos online. No luches solo en el silencio. Eso sí, estudia con mucho tiempo de antelación para no quedarte rezagado. Y nunca prepares un examen para sacar un 5
porque lo suspendes seguro. Yo he suspendido exámenes que creía que llevaba para sacar buena nota. Llegas al examen y te funden. Cuida tu salud mental y física. Suena cliché, pero es clave. Dormir es importante siempre. Haz algo de deporte o actividad que te despeje, aunque sea dar un paseo por el campus. Habrá momentos de estrés intenso, así que busca válvulas de escape saludables. En mi caso, salir a correr me salvó del colapso en más de una vez cuando estaba hasta arriba de examen. Sí, vas a perder cenas, fines de semana o viajes con amigos, pero también estás invirtiendo en algo grande. Cuida tu equilibrio, pero asume el sacrificio que implica. Recuerda tu motivación y mantén la pasión. Habrá días oscuros en que quieras mandarlo toda la porra. En esos momentos recuerda por qué elegiste ingeniería. ¿Te apasionan los coches, la robótica, ayudar al mundo con tecnología? Mantén esa chispa viva. Intenta conectar lo que estudias con el mundo real. Busca vídeos o noticias de proyectos chulos de ingeniería para inspirarte. A mí me motivaba a pensar algún día estaré diseñando cosas así. Visualiza la meta, ayuda a sobrellevar el camino. Sé flexible y aprende de todo. Quizá entras con la idea fija de quiero ser ingeniero aeronáutico y luego en mitad de la carrera descubres que te flipa la programación y cambias de rumbo. No pasa nada. La ingeniería es amplia. Mantén la mente abierta a las diferentes ramas y salidas. Lo que aprendas en una especialidad a veces aplica en otra. Disfruta el proceso. Sí, aunque suene de locos, intenta disfrutar estos años. Tendrás anécdotas únicas. Noches de estudio, ese profesor personaje que todos imitan, el subidón de aprobar un examen imposible, las risas haciendo un proyecto cutre que milagrosamente funciona en la presentación. Son momentos que no se repiten. Dentro de lo intenso hay belleza en el camino de ingeniero. Y cuando mires atrás verás que todo no era solo estudiar. Era descubrir de lo que eres capaz cuando tienes un objetivo claro. Sé que ahora quizás estás con 1000 dudas, es normal, pero espero que mi experiencia te haya dado una idea más clara de lo que hay detrás de la palabra ingeniería. No es un camino fácil, pero sí, vale la pena si realmente te gusta crear, entender y desafiarte. Y hasta aquí mi historia y consejos sobre estudiar ingeniería. Espero de corazón que te haya servido. Si este vídeo te ayuda a aclarar tus ideas, me gustaría que le dejases un like y considera suscribirte al canal para más contenido sobre tecnología e ingeniería. Ya sabes que aquí, en Atedian, siempre intento traer información útil con honestidad. Ahora, tal como te prometí, un regalito especial para los que se quedan hasta el final. He desarrollado GPT InMatch, un GPT que te ayuda a encontrar tu rama ideal en ingeniería según tus gustos y habilidades. Es completamente gratis, solo tienes que suscribirte a mi newsletter. El enlace lo encontrarás en la descripción. Al suscribirte tendrás acceso al GPT InMatch para que puedas chatear con él y aclarar cualquier duda vocacional que tengas. Es como tener un orientador 24/7 dispuesto a responderte qué ingeniería pega más contigo o cualquier curiosidad que te surja. Por último, me encantaría saber tu opinión. ¿Estás pensando en estudiar ingeniería? ¿Qué es lo que más te atrae o preocupa? Déjalo en los comentarios, que lo leo y respondo. Y si ya eres ingeniero o estudiante, comparte alguna anécdota o consejo para los indecisos. La comunidad te lo va a agradecer seguro. Gracias por llegar hasta aquí, mucho ánimo con tu decisión. Recuerda, el futuro es de los curiosos y valientes. Ingeniero o no, lo importante es que elijas algo que te apasione. Nos vemos en el próximo vídeo.